Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 123, contamos con la presencia de Leilani Weiss. Leilani, un gusto que estés acá con nosotros. Hola Sebastián, gracias por la invitación. Un placer. Nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo y hemos compartido muchas cosas que luego hablaremos, pero nos gusta siempre empezar nuestra conversación con nuestros invitados o invitadas preguntándoles acerca de quiénes son y luego de lo que hacen. Consideramos, y vos ya me conoces mucho, tanto en video como personalmente, que porque somos, hacemos y no all the way around. Entonces, si tuvieras que contarles a la gente que no te conoce, ¿cómo describirías a Leilani en este 2025 que está sucediendo? Bueno, me describo como una persona enamorada y profundamente involucrada en lo que es la investigación del movimiento, una buscadora de lo que hay en el movimiento, tanto personal como en otras personas. Me dedico mucho a la enseñanza o a la facilitación de procesos, donde creo que cada una de las personas tiene su propia información y me interesa hacer accesible estos caminos, ¿no? Para encontrarla. Y a nivel personal, ¿cómo te describirías? Una cosa creo que me ha cambiado mucho es que soy una madre. Creo que eso me ha dado una visión de la vida, de estos compañeros que tengo. Son 2 hijes, una mujer y un nene. Viajera, incansable. Vivo hace muchos años fuera de mi país de origen y creo que eso también ha modificado. Soy una que nací en Chile y en otros territorios como México, Italia y ahora acá en Barcelona. Y creo que esos territorios me atraviesan, ¿no? Y forman mucho de lo que ha ido cambiando y de lo que se ha ido formando en mí como persona, ¿no? Yo te conocí fuera, te conocí en Italia, en Alemania, pero ya vivías en Italia, y eras madre de lo que en ese momento era tu pequeña primera hija. Y también soy una persona que ha migrado como en tu caso, como vos. Te quería preguntar, ¿qué sentís en perspectiva, o en retrospectiva en este caso, en retrospectiva, con respecto a la Leilani de México, a la Leilani incluso la Leilani de Chile, que se fue muy, muy jovencita, y a la Leilani de Italia? ¿Qué siento en relación a eso? Es que hay un poder de adaptación maravilloso. Creo que también viene de la práctica, de la improvisación, ¿no? También como vamos leyendo la vida, diría yo, a través de las diferentes experiencias que he tenido en estos lugares. Me han sostenido, me han formado, me han acogido, creado vínculos de amistades, familias, ¿no? Porque creo que los que somos extranjeros en diferentes lugares como tú, ¿no? Nos creamos esta familia que son amigos, amigas, y generalmente la gente que me rodea es mucha gente que viene desde el mundo de la danza, ¿no? Seguramente ha cambiado también la percepción de este planeta, ¿no? Que es tan grande y al mismo tiempo se vuelve, como se dice, ¿no? El mundo como un pañuelo, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que sí, que tengo o me siento en una capacidad de poder vivir en cualquier lugar y hacerme casa también en cualquier lugar, o que la casa va conmigo, ¿no? Claro, claro. Y de todas estas experiencialidades, yo sé que conociste el movimiento en México, ¿no?
y la primera aproximación fue hacia el contact improvisación, ¿no? Pero bueno, ahora que han pasado tantos años, ¿no? De aquella época Mm. a hoy, ¿qué sentís dentro de todo lo que haces, que generás, y ahora después vamos a puntualizarlo un poco más? ¿Qué sentís que le traes al mundo del movimiento, del performing arts o de la danza, o como lo quieras Mm. pensar? ¿Qué sería lo que trae Leilani a este mundo? Traigo, creo que mi propuesta es una experimentación de nosotros mismos a través del movimiento Mm, y de las relaciones que creamos con otras y otros a través de esto, ¿no? Claro, yo me encuentro con el movimiento a través del contact improvisación, que es hablar de vínculo, ¿no? De mm, vínculo físico generalmente con otra gente. Y siento que también en estos casi 30 años de práctica, la necesidad del vínculo se fue cada vez haciendo más interna, ¿no? claro, claro. Más un vínculo interno para poder encontrarme con otras y otros en el aspecto de danza. También creo que es una llave de lectura para el entorno, ¿no? Ya fuera de la sala, creo que a Mm, mí seguramente me ha cambiado la forma de leer el mundo, la vida y sí, siempre tengo la sensación que el espacio sala de danza es como un lugar aséptico, ¿no? Donde mm, está todo en espacio vacío que después llenas con gente y practicas, ¿no? mm, La improvisación y luego sales de ahí y te das cuenta que muchas cosas se traspasan al día a día de la vida, ¿no? totalmente, Y totalmente. cómo eso creo que es más complicado. Entonces es siempre un volver Mm, para comprendernos, entrenarnos y volver a salir. mm, Esto a un nivel como de vida, ¿no? De lectura de vida. Creo que a mí seguramente el día que entré a esa sala de danza en San Miguel de Allende, eh, algo profundamente cambió en mi visión y en mi camino, ¿no? mm, 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 mm. Y esto me ha llevado ahora a estar aquí contigo charlando sobre estas cosas, ¿no? Hablaste del vínculo Mm, y creo que es una palabra y una acción y un estar muy importante en tu persona. Y aparte, pues somos íntimos amigos y familia elegida. eh, pero me gustaría que la gente que está escuchando un poco eh, sepa o, qué es para vos el vínculo. O sea, qué mm, significa y qué representa. Sobre todo en los días que estamos viviendo, ¿no? Más que lo que mm. representaba, como hablabas antes, ¿no? Cómo fue evolucionando el planeta. Estamos en el momento que estamos. Entonces, ¿cómo lo describirías desde tu mirada, desde tu práctica, desde tu Mm. pedagogía y desde tu vivencia? ¿Qué es el vínculo? Parto por el vínculo principal que siento que es el vínculo con nosotras mismas Mm, y que creo que esto en nuestra sociedad y en este mundo no viene sostenido. mm, Mi práctica parte por el vincularme conmigo, mi cuerpo, el espacio, esta tierra, mm, la gravedad, ¿no? Y creo que solo desde una vinculación interna conmigo misma me puedo empezar a vincular con otros seres, ¿no? mm, Creo que vivimos en una sociedad que va a una velocidad donde los vínculos casi son inexistentes o para mí necesita tiempo. El vínculo necesita tiempo y atención. Em, Me parece que es como algo que nos han quitado en la velocidad, en este domesticarnos. sí, sí, sí. Y siento que la práctica del movimiento a través de diferentes puertas, hay gente que entra por otras, ¿no? También gente que entra por una meditación o por otras prácticas, ¿no? Siento que el habernos quitado este vínculo con nosotros mismos nos ha quitado un poder. Mm, Y en este quitarnos el poder nos ha llevado a tener otros poderes, a dar nuestro poder a otras instituciones, gobiernos, personas. Y, y eso me parece, sobre todo en este momento, que es grave, mm, que esto nos ha puesto en una condición de loca vulnerabilidad, eh,
donde perdemos la posibilidad de vivir esta vida maravillosa plenamente, ¿no? Claro, claro. Creo que mucho de mi trabajo también se ha ido reevaluando y siento que sí es movimiento, sí es danza, sí, pero siento que creo que también me interesa plantar conciencia, ¿no? Me interesa plantar atención, ¿no? Me Sí, sí, sí. interesa, siento que movernos con conciencia y con atención es de un poder increíble, ¿no? Entonces, yo intento empoderarme o mantener mi poder dentro mío, ¿no? Y compartirlo. Y me gusta pensar que alguna gente que llega a las clases, a los talleres, puede conectarse con eso en sí misma, ¿no? Claro. ¿Y cuáles sentís con todo esto que nos compartís, que es muy profundo y muy certero? ¿O de dónde sentís que vienen tus referencias para llegar a este lugar en el que estás con respecto a esta mirada, al vínculo, al movimiento y a lo que nos compartiste antes? Mm. Vengo de grandes maestros y maestras. Siento que he tenido la fortuna de encontrarme y la locura y la pasión de seguir a grandes maestros y maestras. Nombro a Martín Quío, que fue la persona que me abrió esta puerta y que me regaló la curiosidad por mí misma. Y siento que eso es un regalo maravilloso, ¿no? Y luego en este viaje que ha sido a través del movimiento por diferentes territorios, fue encontrando muchas y muchos grandes maestras y maestros. Y luego la información también viene de dentro mío. Totalmente. Sí, 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 qué bueno que lo digas. Entonces siento que estas personas crearon condiciones y me dieron miradas o puntos de vista, y luego mi locura y mi pasión que me permití también quedarme en esto, ¿no? Y quedarme en mí y sentir que sí, que la información a veces pasa por otras personas, pero en realidad es abrir puertas dentro de nosotros mismos. Y creo Totalmente. que la información está dentro de cada uno, solo que estamos desconectadas. Y siguiendo un poco esta línea, ¿no? ¿Cómo sentís que estas referencias, este discurso, que es muy, vos usas mucho la palabra discurso, y tu práctica, que te han llevado hasta el día de hoy que estamos dialogando y compartiendo? Y aparte voy a sacar otra palabra que vos usas mucho, que es la palabra pregunta, ¿no? Pero te la voy a tirar a la voz. ¿Cuáles son las preguntas que te están circulando? ¿Qué te estás preguntando hoy? ¿Sí? Dentro de este universo en el que estás habitando, construyendo y compartiendo. Mi práctica, si hablo de las preguntas que me despierta la práctica, ¿no? Una es como mantenerla como práctica. Y cómo mantener viva esa práctica. Y la otra pregunta que últimamente me rodea mucho y me lleva a presentar lo que comparto en sesiones es cómo puedo mantenerme en un cuerpo-mente que me permite estar disponible en la sala a la improvisación con otras personas, otros cuerpos, ¿no? Y en la vida también a lo que pasa, ¿no? Y siento que pasa por una calidad de la atención. Es interesante. Muchas veces usamos la palabra atención y veo lo que produce en la gente en una sala y se vuelve como denso. Entonces mi pregunta es cómo mantener una atención liviana, una atención ligera que pueda volar por el espacio y que no entre en densidades o seriedades.
Creo que somos demasiado serias a veces, nos tomamos las cosas demasiado en serio. Y serio no quiere decir profundo. Mm. Yo creo mucho en la profundidad. Sí, yo también. Y entonces, y el cuerpo, cómo mantener un cuerpo disponible también, un cuerpo que va cambiando. En 30 años seguramente ha cambiado, en 30 años de práctica. Y cómo mantener un cuerpo que me permita, si pienso a mi ideal, en el mundo ideal de este cuerpo de practicantes de movimiento, sería un cuerpo que está listo para ir en cualquier dirección, en cualquier momento. Buenísimo, buenísimo. Hablas de la profundidad, ¿no? Y yo coincido mucho en esta idea, que también lo dice mucho Adrián Porcel de Peralta, un gran amigo y maestro también, de que se puede ser profundo y estar en la superficie, y que profundo no es sinónimo de densidad, ¿no? Pero bueno, sabemos que estamos en una época en la cual la profundidad no es algo que abunde, en el sentido que se conecta con una palabra en inglés que a mí me gusta mucho, que es el commitment, ¿no? Que estar ahí comprometido y a la vez habitando ese compromiso en la profundidad que quieras transitar, explorar o compartir. ¿Y alguna vez te vino la profunda pregunta, ¿lo dejo todo? Varias veces. Y varias veces, y creo que eso también retroalimenta el volver a elegir la práctica, ¿no? Alguna vez también en la historia me pregunté por qué bailo, ¿no? Y en realidad es porque no puedo dejar de bailar. Porque siento que es mi camino, ¿no? De autoconocimiento, de autopercepción, de compartir, de conocerme y conocer el entorno. Pero periódicamente llego a momentos donde, no tan seguido, pero me pregunto, ¿no? Si esto es lo que quiero seguir haciendo, ¿por qué sigo bailando, no? Claro. Parece que seguimos preguntándonos, ¿no? Sigue la pregunta rodando. Y además de tu práctica, organizas varios festivales, ¿no? En Italia. ¿Hace ya cuánto? Ya estamos con el contacto. 13 años es el Wow. Italy Contact Fest, ya estamos en 13 ediciones, me parece. Sí. Que le decimos a los que nos escuchan que tenemos la mala fortuna que sucede casi al mismo tiempo que nuestro B-Meeting del VIDE, entonces es muy difícil traerla a Leilani para que venga o nosotros ir, pero bueno, ya lo vamos a lograr un día y lo constataremos. Y también estás involucrada con un festival que se hace en el País Vasco y asesoras a otros festis en varios lugares. ¿Recuerdas algún momento? Yo recuerdo porque hemos compartido mucho, pero que le puedas compartir al público que la hayas cagado, tanto como organizadora o como práctica o de la parte pedagógica o lo que quieras, ¿sí? Yo puedo nombrar varios porque ahora me está viendo uno puntualmente, pero por respeto no lo voy a externar. Te dejo te tiro la soga para que compartas vos la que quieras, un momento que la hayas cagado. Me viene en mente una clase, no me acuerdo ni siquiera dónde, y presento un ejercicio maravilloso que creo que lo había compartido Martín en un momento, y un ejercicio que creaba una calidad de danza maravillosa, y lo presento y la gente está en él y no pasaba lo que tenía que pasar. Y no pasaba lo que tenía que pasar. Y creo que quizás lo tengo tan claro porque fue la primera vez que hizo el bluff, ¿no? El bluff del ejercicio. Y también interesante cómo darse cuenta, me enseñó que no somos infalibles y que estamos siempre improvisando. Entonces no va por ahí, va por otra parte. Pero fue un bluff tremendo y también interesante. Bueno, yo elijo de ser muy honesta en mis clases y decirle a la gente, esto acaba de ser un bluff. Y también darnos cuenta que estamos en un proceso y que estamos compartiendo ese proceso, estés en el rol que estés. Sí, totalmente. ¿No? Tanto de estudiante como del que está llevando la
la experiencia, ¿no? Totalmente. Y nada, me parece maravilloso que todavía me pasen estos a veces me pasan Mm, y ya no me asustan ni me dejan tan interdicta. Es como, bueno, claro. pasa y tengo la domestiqueza quizás para dar la vuelta y encontrar los caminos, ¿no? Mm, mm, mm. Mm. Buenísimo. Eh, y en esta línea, y yendo de vuelta una última vez a lo retrospectivo, ¿en qué momento te diste cuenta que podías vivir de esto? Porque vivís de esto hace muchos años. ¿En qué momento dijiste, puedo? Seguro Mm, hubo varios, pero mm. alguno que recuerdes que nos puedas compartir. En realidad fue un momento donde em, quizás más que darme cuenta que podía vivir de esto, me acuerdo cuando fue la decisión de decir, voy a intentar que, Ujú. que esto sea lo que aporta, ¿no? Pongo un poco el contexto. Tenía yo una nena pequeña con mi pareja que hasta hace un momento él llevaba toda una economía, yo aportaba poquísimo y él había ofrecido eso, ¿no? Yo embarazada no tenía muchas ganas de compartir, de enseñar, me había entrado en esta maravillosa maternidad y como a los 2 años o incluso puede haber sido más, mi pareja de la época, que es un padre maravilloso, me dice que esta situación lo sentía un poco pesado, ¿no? Sentía toda la responsabilidad de la Mm, economía familiar. Y me acuerdo una claridad interna fantástica de decir, ok, yo voy a intentar, pero tampoco tenía claro en qué forma claro, accionando. claro, claro. Pero hubo la claridad de decir, ok, si esto que yo hago me puede dar para sostener a mi familia, bien, me voy a dar un tiempo. Y si no, voy a ir a trabajar de cualquier cosa. Claro. Y tengo que confesar que no me acuerdo de haber hecho nada conscientemente, ni de mandar propuestas, ni de estar detrás de eso, pero siento que esa claridad interna generó algo que obviamente empezó de a poco, pero en un momento esa economía yo empecé a aportar un poco más y en un momento, si bien no llegó a un equilibrio total, pero generó la tranquilidad, ¿no? Y el otro momento, siempre relacionado, porque creo que también los vínculos familiares nos dan un cable a tierra, los que Totalmente. tenemos hijos, ¿no? Ujú, También de sobrevivencia en este mundo feroz de economía, ¿no? mm, También pasó en el momento en que en mi vínculo de familia con el padre de mis hijos nos separamos y hubo la conciencia de que ahora estaba remando sola, entre comillas, ¿no? ujú, Y, y también me siento que al final ha habido siempre una línea en esta vida ujú. maravillosa, inexplicable y misteriosa, y yo me fío del misterio de la vida, en que siempre la verdad que me ha sostenido, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue el momento exacto? No lo sé, pero siento que fueron momentos que hubo una inclinación hacia Mm, algo y luego todo se organizó en consecuencia, ¿no? totalmente. Mm. Y antes de ir hacia el final, que fue algo que hablamos el año pasado con Trini y en un podcast anterior también con Uma y Alba, mm, ambas, las tres amigas en común, entre eso nos conocemos todos muchísimo, pero quería aprovechar también para preguntarte, ya que más o menos llevamos la misma época bailando Contact, ¿no? Desde los mediados de los 90. ¿Dónde sentís que está el Contact improvisación hoy? Una, digamos, un estilo, una forma de danza que ha transformado en su momento muchísimo la danza contemporánea y hoy está más establecida como, digamos, como una danza social, dijéramos, ¿no? Pero ¿dónde sentís que está esa práctica, esa forma en el momento actual que estamos viviendo? Y encima vos que tenés la posibilidad de también enseñarlo y bailarlo en muchos
entornos distintos, como el año pasado, bueno, este año en India, en México que estuviste también, aquí en Europa, en varios países distintos, que no es todo lo mismo, ¿no? Mm. No sé, ¿cómo es tu mirada de eso? No sé si la Mm, pregunta es quizás muy abarcativa, pero mm, me interesaría porque vos tenés una mirada también muy personal y una práctica muy personal con respecto mm. a esa forma. Creo que la práctica, como que hubieran diferentes contextos. Ujú, Está para quien es una práctica social, de juntarse a bailar y disfrutarse, y creo que mm, siento que eso es una de las grandes cosas, el disfrute que nos otorga, ¿no? El goce, totalmente. ¿no? Eh, y siento que está también siendo como, me viene como custodiado eh, en diferentes personas que llevan adelante su investigación. Mm, Porque creo que la cosa fundamental de la contact improvisación como práctica es que es una búsqueda y mm, una investigación, y que vive de manera muy personal en varias personas. ujú. Tengo la suerte de tener mucha gente a mi alrededor que está muy comprometida con la forma y que la lleva adelante también en esta historia de una forma que lleva más de 50 años ya, donde en sus orígenes quedó abierta, ¿no? Sí. Nunca fue registrada, nunca fue codificada, nunca tuvo... Y, y eso ha permitido en el bien y en el mal, o en la dificultad, no sé si hay un mal, pero a momentos de dificultad donde Mm, eh, cómo sigue siendo una pregunta o varias preguntas abiertas. Creo que esto es la cosa que es muy particular para mí y fundamental del mm, contact, que es hay esta palabra en inglés que es inquiring, ¿no? sí. Este preguntarnos profundamente. eh, en una forma es cuestionarnos a través de esta disciplina, o cuestionar la disciplina a través de nuestra práctica. Y Totalmente. eso es lo que la mantiene viva, ¿no? Mm, Entonces, hay quienes la practican de un lugar más lúdico, social, y hay mucha gente en el planeta, porque a punto nombrabas, estuve, por ejemplo, en India, hay una comunidad maravillosa que está creando todo también cambiando una sociedad a través de la práctica, ¿no? como la India con Como todas la, sus, claro, sí, con todos sus, sí, sistema de castas que es tremendo, sí, sí. claro. Entonces, así como en Argentina, en Sí, México, sí, sí, en sí, sí. diferentes lugares, y viene eso. Hay como estas muchas personas que tienen una profundidad en su práctica y en el compartirlo, y van modificándola y haciéndola mantenerse viva y creciendo, ¿no? Ujú. Em, Creo que nos tenemos que, sobre todo, recuestionar lo que pensamos que es. Claro, claro. Creo que esa es la trampa, ¿no? Después de 50 años, y como en todo en la vida, hay gente que se queda más en la forma, en la superficie, o en lo que se ve, Ujú. y hay quienes van a lo que se siente, a lo que está más en el fondo, pero todo tiene su espacio y Claro, su claro, lugar, ¿no? claro. Mm, Genial. Em, lo siguiente es algo que tenemos ya de costumbre hace varios años, y es que cada invitado o invitada le deja una pregunta al que sigue sin saber quién va a ser o quiénes van a ser. mm, Entonces, antes de que te diga la que te dejaron a vos, ¿qué le preguntarías a al próximo invitado sin saber quién va a ser? mm, mm. Me viene de preguntarle si cree que su práctica sostiene la vida, o si cree que su práctica puede modificar eh, la sociedad, el espacio, el mundo. Y sé que son preguntas muy grandes y quizás muy naifs en alguna forma, eh, pero sí me interesaría
escuchar qué piensan otros colegas. Perfecto. A vos te dejó una pregunta Natalia Venosilio, que es fotógrafa de danza, también bailarina. Y la pregunta que te dejó es si logró eso que tenía pendiente, si lograste eso que tenías pendiente. No. Y creo que si hubiera logrado lo que tenía pendiente, dejaría de bailar. Perfecto. Y para cerrar, Leilani, ¿cómo titularías esta conversación, este podcast? ¿Qué tagline le pondrías? Wow, quizás tú eres mejor para ponerle nombres a las cosas. Depende en qué situaciones puede ser, pero no sé si es mejor, pero somos creativos. Creativos. Pero ¿cómo lo titularías vos? ¿Qué te viene al cuerpo, a la mente? Profundidades y evoluciones. Bueno, te queremos agradecer muchísimo que te hayas tomado un rato. Hacía mucho que quería charlar contigo. Y en este ámbito, ¿no? Nosotros somos muy amigos hace muchos años. Como dije antes, familia elegida. Y todo lo que nos compartís es un poco lo que yo como amigo y compañero de viaje en esta forma maravillosa que es el conte y la danza, vengo vivenciando, ¿no? En estos 20 años de amistad. Así que te agradezco mucho y además también a la gente que está escuchando que sepan que Leilani es eso, es una persona que trae preguntas y es un lugar siempre muy, muy suave y amable, ¿no? Es un lugar, digamos, agresivo, ¿no? Que es un poco a veces lo que viene, ¿no? O sea, es un lugar muy constructivo siempre, ¿no? Que lo hablamos off the record hace un ratito con el café. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros un rato, Leilani. Un placer. Gracias, Sebas. Un gusto. Este fue el podcast número 123 y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.